Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros. Hoy os traigo información de última hora porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a hablar de Bukele una vez más y, como os podéis imaginar, no lo ha hecho en términos nada cariñosos porque dijo, amigos, palabras textuales, que si hablaba de Bukele se podría incluso organizar un problema diplomático. También habló de Javier Milei, es en una conferencia que ha estado dando estos días en Nueva York. Ahora lo vais a ver con todo lujo de detalle porque es bastante extenso, pero antes os quería traer también otra noticia que es bastante curiosa porque Bukele ha hecho oficial a través de su Twitter que el gobierno de Estados Unidos, concretamente la rama del ejército, ha donado a su homólogo salvadoreño, es decir, al ejército del país, 12 vehículos Polaris. Vamos a verlo porque hay imágenes, son bastante espectaculares porque nuestros oficiales ya están tomando el pulso a esta nueva maquinaria. Vamos a verlo. Pues ahí están esas imágenes, amigos, y ahora sí, vamos ya a ver directamente esas palabras de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que vuelve a hablar de manera bastante polémica contra Bukele. Ya han tenido varios rifirrafes en el pasado, vamos a ver si en esta ocasión también le responde Bukele, pero quería traeros de primera mano para que vosotros juzguéis y opinéis sobre esa conferencia que ha hecho Petro en Nueva York, en los Estados Unidos, donde habla de esta manera tan, como él suele ser habitual con Bukele, poco cariñosa, y también habla de Milei y les critica, aunque primero dice que no quiere hablar de ellos, pero después hace una crítica bastante importante sobre lo que están haciendo en sus países. Vamos a verlo. Bueno, y había una pregunta, otra que era las fases de violencia, Bukele, etcétera. Si yo hablo de ellos me meto en un problema diplomático, porque no tengo la libertad de hablar de Milei y Bukele. Milei intentó hablar de mí y al final hicimos un acuerdo de detente. Ahí, en el partido Colombia-Argentina el domingo se va a dar una batalla ahí. Y va a haber, porque ese es simple, se está preparando, porque en Davos me invitaron a Milei, ahí lo pusieron en el puesto de rey. Era el gran atractivo, es decir, el gran capital quería escuchar a Milei, no a Petro. ¿Se entiende? A mí me invitan como para que haya un adorno. No somos tan malos, mire que no somos tan malos. Pero se entiende su escucha ideológica. O sea, le llama la atención lo que dice Milei, no les llama mucho la atención lo que dice Petro. Porque Petro lo que está diciendo es que si queremos realmente ya actuar, tenemos que pasar a hacer un plan mundial de transición energética, plan, no mercado, sino plan. La palabra plan suena al Che Guevara otra vez. Y que ese plan tienen que hacerlos todos los países, no puede ser impuesto. Es decir, tiene que haber una multilateralidad. Entonces la geopolítica varía en la multilateralidad. Y que tienen que hacerlo los poderes públicos, diferentes, con todas sus... China propuso un diálogo de civilizaciones. El que se inventó esa tesis allá en China está pensándolo bien, en mi opinión, muy bien. Porque puso la tesis de Huntington al revés.
Y yo sí creo que hay que hacer un diálogo de civilizaciones, pero eso es un poder público. Y entonces no es privado. Y entonces ante 50 años de estar diciendo que lo público no sirve para nada, y de pronto la crisis climática depende de la capacidad planificadora global del poder público, pues estamos rompiendo un paradigma que es el neoliberalismo, no el capitalismo un tal, pero eso empieza a mostrar un postcapitalismo y no les gusta a los de Davos. El otro llega y dice que no importa qué salario le pongan a sus trabajadores y que no importa cuántos árboles tumben, etcétera, y a ustedes les encanta. Lo que pasa es que es un encanto suicida. Y entonces ahí sigue el debate. Bueno, yo creo que por eso no hablo mucho Bukele. A mí me parece, en Colombia también hubo eso. Y en este siglo, hace poco, también un presidente, de él sí puedo hablar, porque es mi paisano. Yo lo invitaba a hablar, pero digamos, él fue presidente 8 años. A mí me prohíben ser presidente 8 años. Él lo fue y expresó una política de seguridad similar a la de Bukele. Incluso hacen el parecido. Él era pues un país más complejo que El Salvador, mucha más historia en términos de organizaciones criminales, etcétera, insurgencias armadas, etcétera, pero él planteó una guerra a muerte contra las FARC y la guerrilla en general, insurgente. Él planteó la paz con los grupos narcotraficantes armados que el mismo Estado organizó para luchar contra la guerrilla. Y en ese periodo murieron miles y miles de personas. Y después se descubrió, mucho aplauso, porque él mostraba las estadísticas de victoria militar. Victoria militar. Y esa vaina era aplauso, porque las FARC no son queridas por el mundo urbano de Colombia, e incluso ni por el rural, por sus métodos militares. Pues ahí están, amigos, esas declaraciones de Petro. Y os he traído también un vídeo que ha hecho el creador de contenido Alejandro Cortés en su TikTok, donde nos aporta un poquito de contexto de dónde viene esta guerra entre Petro y Bukele. Es importante destacar que siempre ha sido Petro el que ha atacado en primer lugar a Bukele. Bukele lo único que ha hecho ha sido defenderse, como al final en legítima defensa, para preservar su dignidad y su honra. Entonces vamos a ver este pequeño reportaje de Alejandro Cortés, donde explica esos puntos de fricción que ha habido entre los gobiernos de Colombia y El Salvador. Sigue el rifirrafe entre el gobierno de Gustavo Petro y el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Todo comenzó cuando el jefe de Estado salvadoreño anunciara y lanzara esta nueva megacárcel que tiene capacidad para más de 40.000 personas, y a lo que el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, asegurara que esto sería un campo de concentración. Sumado a toda esta polémica, el gobierno de los Estados Unidos se pronunció y aseguró que el gabinete de seguridad de Bukele se habría reunido con el MS-13 o la Mara Salvatrucha, este grupo criminal que operaba en el país El Salvador y que estaría atormentando a su población. Razón por la que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció y dijo lo siguiente: mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos por encima de la mesa, sin engaños y en la búsqueda de paz. El presidente Bukele no se quedó atrás y le contestó: pónganse de acuerdo, primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo quien hace pactos por debajo de la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Pues este rifirrafe no terminó allí. El presidente Gustavo Petro le respondió: todo bien en casa, aquí existe la presunción de inocencia y aquí el presidente no destituye jueces ni magistrados. Bukele volvió a replicar y lo mandó a ocuparse de sus propios asuntos. Además lo tildó de mentiroso. ¿Ustedes qué opinan de toda esta discusión entre los jefes de Estado de El Salvador y Colombia? Los leo en los comentarios. Y he traído también otro documento, amigos, porque la revista Semana de Colombia también hizo ese análisis de ese contexto de dónde venían esos choques entre Bukele y Petro. Y la verdad es que se ve que tienen un tinte que
no es favorable a Bukele porque dicen que tiene un gobierno autoritario en El Salvador, pero os lo quería traer porque este medio de comunicación es de Colombia, para que veáis muchas veces lo influenciados que pueden estar unos medios u otros, depende de dónde venga esa información. Incluso en Colombia, por supuestísimo, hay medios que apoyarán a Petro, otros que estarán en contra, pero los compañeros de la revista Semana lo expresaban con este tinte ideológico, ese conflicto que ha habido entre Petro y Bukele. Estuvo bueno el cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y Nayib Bukele por el tema de seguridad. El campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. Pues Bukele no paró ni ante los reclamos ni ante las críticas y miren lo que publicó. Es un grupo de reclusos con martillos acabando con cualquier rastro del símbolo MS en las lápidas, las tumbas de los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Ahora, volviendo al combate de los mandatarios, aquí opinó todo el mundo, diputados de El Salvador, políticos colombianos y miles de ciudadanos, porque la justicia y la seguridad son temas que nos tocan a todos. Y no vamos a negar, las cosas en Colombia no están bien, hay impunidad. Ahora, la popularidad de Bukele sigue disparada, está en el 92%, es una de las más altas en la región, porque El Salvador dejó de ser uno de los países más inseguros del mundo. Eso es un hecho, pero también es un hecho que hay voces que son una minoría que lo califican de autoritario, porque todo apunta a que con este plan de seguridad Bukele busca reelegirse. Y ojo, porque hay acusaciones de Estados Unidos contra su gobierno por supuestamente negociar con pandillas beneficios, y hay llamados de organizaciones de derechos humanos por el trato que se le está dando a algunos menores de edad y otras denuncias. Pero yendo a la base de todo, el tema nos importa y nos mueve porque se termina convirtiendo en un clamor, algo que las autoridades van a tener que resolver. De ciudadanos no solamente en Colombia, en El Salvador, en distintas zonas de Latinoamérica, que demandan de sus gobernantes lo mínimo, que haya seguridad y que haya justicia. Pues ahí está, amigos, claros sesgos ideológicos. Ya sabéis que aquí en el canal os traemos esa información de manera libre para que seáis vosotros quienes opinéis y juzguéis. Y yo la verdad es que a título personal tengo que dar mi opinión y evidentemente yo creo que no hay ninguna duda de lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Tiene un éxito impresionante en lo que tiene que ver sobre todo en el tema de seguridad ciudadana. Ha barrido, ha limpiado las calles, ya la gentuza está en la cárcel, que es donde tiene que estar. De hecho, hemos visto que ha lanzado el gobierno salvadoreño el programa Cero Ocio, donde ponen a los presos que no son violentos a reparar los daños que han hecho en el país, en este caso sobre todo a través de construcciones que tenemos que llevar a cabo. Entonces ellos, en vez de estar en la cárcel, en el gimnasio, gastando recursos del país, de los impuestos, están trabajando y construyendo esos recursos que nos van a venir bien, sobre todo de cara al futuro. Entonces yo creo que es indiscutible el éxito que está teniendo Bukele en El Salvador. No entiendo por qué le critican. No sé sinceramente qué beneficios obtienen en ello. Creo que es porque da popularidad meterse con Bukele en según qué circunstancias. Entonces yo creo que lo único que habría que hacer con Nayib es aplaudir lo que está haciendo, porque los resultados son perfectamente demostrables. Ahora está sobre todo enfocado, ya lo habéis visto, en el tema también de la economía en este segundo mandato. Ojalá le vaya también, como en el tema de la violencia. Vamos a estar aquí cubriendo de primera mano lo que ocurra en el canal para traeros la mejor información. Pero sobre todo, amigos, lo que más me interesa es que vosotros me pongáis vuestra opinión en los comentarios. Vamos a debatir sobre este conflicto que ha vuelto a lanzar, en este caso Petro contra Bukele, y también estaremos muy atentos a ver si hay respuesta del presidente salvadoreño, que con este tipo de circunstancias no se suele quedar callado y siempre pone ese toque para que evidentemente su honor quede preservado. Os mando un abrazo muy fuerte, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.